Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a a este programa de todos los jueves. Empezamos hoy haciéndonos una pregunta. ¿Qué hubo ayer? ¿Un intento de golpe, como afirma el gobierno de Luis Arce, o un intento de autogolpe, como señala el protagonista de esta historia, el excomandante del ejército Juan José Zúñiga? Seguramente el país va a debatir y se va a polarizar en torno a esta pregunta en adelante, como suele suceder con todos los temas polémicos en Bolivia. Sin embargo, lo que sí es seguro es que hubo un ataque a la institucionalidad en nuestro país. Por eso hoy queremos hablar de este tema tan central que afecta a la vida nacional, al Estado de Derecho, porque además los sucesos militares de la víspera han coincidido en esta semana con la presentación del informe de situación de la Red UNITAS del año 2023. Y este informe de situación revela que ha habido un crecimiento inusitado de ataques a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en Bolivia en el último año. Vamos a hablar ahora con dos invitadas especiales. Queremos darle la bienvenida a la socióloga Gloria Ardaya, que está conectada con nosotros, y ella es una luchadora por la democracia. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, Mary, por estar en este programa, y gracias también a Mila, que va a compartir el programa, y ojalá podamos contribuir en algo a esclarecer los hechos, no solo los de ayer, sino los del pasado inmediato. Perfecto, la otra invitada es Mila Reynolds, la directora ejecutiva de UNITAS. Podríamos decir que es también la anfitriona. Bienvenida, Mila. Muchísimas gracias, Mary, por este espacio y también con mucha alegría ver la Gloria después de varios años y compartir este espacio de reflexión en el programa Sumando Voces. Perfecto. Antes de empezar con el tema de fondo, quiero invitarles a ver un pequeño video en el que resumimos de manera muy sucinta lo que sucedió en la Plaza Murillo en la víspera. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Quiénes actuaron? Veamos este video, por favor. Vamos a pedirle aquí lo tenemos. Juan José Zúñiga ingresa al palacio con una tanqueta militar. Nuevamente el vehículo está entrando, esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo que está fuertemente arrollado. Luis Arce increpa a Zúñiga en el palacio. ¡El pobre Zapolillo! ¡Para los militares son pisos! ¿No me van a hacer caso? ¡Basta solo, presidente! Arce posesiona a un nuevo comandante del ejército y los militares se retiran de la Plaza Murillo. Aprenden a Zúñiga. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. Y el presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy. Usted va conmigo, usted va conmigo. Viene general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6
cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de al aire. ¿Ya? Entonces, ya basta, no, por favor, Arce celebra en la Plaza Murillo. Queremos sorprendernos y sorprender al pueblo boliviano. Hemos reaccionado y también el pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentada golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! Gracias a Jenny Escalante por habernos preparado ese resumen sucinto de lo que sucedió en la víspera en la Plaza Murillo con el asalto al Palacio de Gobierno y la toma militar de este centro del poder político. Ahora sí quiero pasarle la pregunta a Gloria Ardaya. Gloria, ¿qué sintió al ver esa tanqueta entrando o empujando la puerta del Palacio de Gobierno? No se veían estas imágenes desde la época de la dictadura. Bueno, yo lo que sentí fue risa, farsa, porque entendí desde el primer momento que era un nuevo ataque interno desde el gobierno hacia la democracia para tapar todos los problemas que estamos viviendo en la actualidad. Como sabe todo el pueblo boliviano, nos gobierna una ineptocracia, es decir, personajes que no saben qué es lo que están haciendo, entre otras razones porque son quienes nos gobiernan, no son demócratas y nunca, desde que comenzó el gobierno del MAS, vieron el bien común como un objetivo a alcanzar. Desde 2005 nos gobierna valga la redundancia, un gobierno que beneficia a una parte de la sociedad, pero no al conjunto de los bolivianos. Y ayer lo que vimos es que nuevamente quisieron repetir la historia que en Venezuela tuvo éxito con el golpe hacia Chávez, ¿no? Pero la historia no se repite nunca de la misma manera. En Bolivia se repitió como tragedia en 2019, cuando nos quisieron hacer creer que se trató de un golpe, pero todos sabemos que fue una renuncia y hubo una sucesión constitucional. Y ayer yo te diría que se repitió como comedia. Yo pienso que no habrá polarización sobre los hechos de ayer. Basta ver las centenas de memes que se han visto, que han circulado en el país, mostrándonos lo irrelevante que fue, la farsa que fue, ¿no es cierto? Y por supuesto, creo que nadie creyó. Yo ayer ni siquiera salí a comprar pan, como se dice, porque no creí que eso iba a prosperar, porque el comandante Zúñiga es fruto, ¿no es cierto?, de esa profunda desinstitucionalización que hay en el país desde hace más de 20 años, donde no se respeta lo poco de institucionalidad que se logró construir en la democracia pactada. De ese tema, querida Gloria, vamos a hablar más en profundidad sobre cómo se ha deteriorado la institucionalidad en los últimos años. Nos queda claro que a Gloria Ardaya esto le causa risa porque le parece una comedia. Sin embargo, queremos también conocer la sensación de Mila Reynolds respecto a estos sucesos, ¿no? Sí, adelante, Gloria, adelante, adelante. Yo te diría una comedia trágica. Comedia trágica, aumenta. En el país internacionalmente ha quedado por los suelos. Es decir, tenemos que partir del hecho de que el país no existe en el mundo internacional. Luego veremos por qué, ¿no es cierto? Así y ayer, con esta farsa desde el gobierno, yo estaría enterrada varios metros bajo tierra porque ha salido a la luz
esta farsa, ¿no es cierto?, este nuevo ataque interno desde las entrañas del gobierno hacia la institucionalidad democrática. Perfecto, ahora sí le pasamos la palabra a Mila Reynolds para que nos cuente sobre sus sensaciones luego de ver estas imágenes en la toma de la Plaza Murillo por parte de militares armados. Gracias, Mary. Sí, yo creo que ayer la primera sensación que he tenido y quiero vincular, tal vez porque tenía muy fresco en la cabeza el martes pasado, hacíamos una presentación del informe de situación que ha elaborado UNITAS, ¿no? Y bueno, donde ya se ha venido advirtiendo en varias gestiones justamente la reducción de este espacio cívico donde nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos y que con cada vez vemos que hay un mayor riesgo. Entonces, una sensación tal vez de incertidumbre de la gente, de la vulneración de los derechos y el temor justamente que se motivó el día de ayer en la movilización de la gente queriendo abastecerse, cargar gasolina, sacar dinero de los cajeros. Y bueno, en realidad hasta las tiendas cerraban, era una sensación de incertidumbre muy grande, ¿no? Y yo creo que uno de los temas más importantes es que después del derecho a la vida, ¿no? Uno de los otros derechos que la gente mucho más aprecia es el derecho a la libertad, ¿no? Y esto viene vinculado a nuestra posibilidad y capacidad de ejercer nuestra libertad de manera segura, ¿no? Y obviamente esta situación de incertidumbre provoca este tipo de reacciones que hemos tenido en la población, sobre todo en la ciudad de La Paz, que es donde se vive con mayor intensidad esta situación de incertidumbre. Así es, ¿no? Como la misma Gloria decía, ayer mucha gente salió a las calles enloquecida buscando huevos, papel higiénico, gasolina, pan, etcétera. Ese fue el ambiente que se vivió sobre todo en La Paz, porque la sede de gobierno es la que palpita de manera más intensa los conflictos políticos. Gloria, quiero preguntarle cuáles van a ser las consecuencias de este hecho, a dónde nos lleva este suceso de militares queriendo entrar a la Plaza Murillo y al Palacio de Gobierno y que según su percepción es nada más que una comedia trágica. Yo te diría, internacionalmente, el país queda como un bufón y por supuesto la credibilidad internacional está por los suelos, porque es increíble que sea desde el mismo gobierno que se atente contra la democracia. Ya habíamos bajado en varios índices de credibilidad, de transparencia, de desinstitucionalización, etcétera, etcétera. Con esto, pues, nos hundimos más y por lo tanto, ¿no es cierto?, inversiones que quieran venir al país, nada. Internamente yo te diría que también la credibilidad del gobierno baja aún mucho más, porque ayer ha demostrado su incapacidad, ¿no es cierto?, de generar gobernanza en el país. Gobernabilidad cero, la sobreconflictualidad que históricamente existe en nuestro país se ha acentuado en los últimos tiempos e imagino que se acentuará más aún por la ausencia de credibilidad que va a tener el gobierno e insisto por esta ineptocracia. El gobierno, los gobiernos del MAS han sido gobiernos sobreideologizados y nunca han construido, o al menos quisiera que alguien me diga una política pública, ¿sí?, que haya sido implantada en este gobierno. ¿No es cierto? Todas las acciones gubernamentales están guiadas por consignas, ¿no es cierto?, por la ideología. Pongamos el ejemplo de la política exterior boliviana, que está gobernada por la consigna del Causachun Coca, Walichun Yanquis, ¿no es cierto? Entonces, toda la política exterior está enfocada a que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y en ese contexto, pues nunca hemos visto en política exterior que se hayan defendido los intereses nacionales,
sino que hemos actuado para perjudicar a nuestro supuesto enemigo, ¿no? Los Estados Unidos en este caso. Y no estoy defendiendo a Estados Unidos. Lo que estoy defendiendo es que la política exterior tiene que servir para defender los intereses de Bolivia al margen de nuestros amigos o enemigos, porque en política exterior no hay amigos, no hay intereses. Y eso ha pasado en absolutamente todos los rubros de la política pública, porque yo quisiera que alguien me diga, Claro. en este sector sí hubo política pública, ¿no? ¿Qué podemos recuperar después de más de 20 años de una abundancia extraordinaria en nuestro país? Yo te diría casi nada. Claro. Estamos igual que en 2003, habiendo tenido las mejores condiciones económicas, políticas, sociales, que el país no había tenido en casi 200 años de vida republicana, ¿no? Y claro, y como ustedes van escuchando, ya estamos entrando en la profundidad del tema, porque una de las características de este programa es que no nos quedamos con la coyuntura, con la noticia del momento, sino que vamos a analizar qué hay detrás, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias. El programa Sumando Voces en directo está transmitiendo en estos momentos a través de las redes sociales del periódico digital Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, la radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la radio San Andrés de la UNSA y la radio Salesiana de la Universidad Salesiana. Y les decía que queremos conectar lo sucedido ayer en la ciudad de La Paz con el informe de situación de la red UNITAS que ha sido presentado hace un par de días en la ciudad de La Paz y que tiene datos reveladores. Por eso quiero mostrarles las siguientes láminas donde vamos a ver un pequeño resumen de esos datos del informe de situación de UNITAS. Son láminas que nos resumen algunas vulneraciones que se han producido en el país. Empecemos por esta lámina general que nos señala que se han producido en el año 2023 743 vulneraciones a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas bolivianos. De ese total, 379 son vulneraciones a la institucionalidad democrática, que es el tema que estamos hablando aquí en el programa. Luego se ubica el derecho a la libertad de prensa con 143 vulneraciones. Luego tenemos la libertad de reunión y protesta con 68 vulneraciones, la libertad de asociación con 61, derechos de los defensores 51 vulneraciones y libertad de expresión con 41 vulneraciones. Pero sigamos viendo las láminas para conocer este informe. Tenemos esta lámina comparativa de lo que sucedió el año 2022 en el informe de situación y de lo que sucede en el informe del 2023. Quisiera que se focalicen en la primera barra. Se refiere a institucionalidad democrática, donde ustedes pueden ver que el año 2022 hubo 199 vulneraciones a la institucionalidad democrática. Sin embargo, ahora el año 2023 se han producido 379 vulneraciones a la institucionalidad democrática. Estamos hablando de un crecimiento del 90% de vulneraciones y ataques a la institucionalidad democrática. Luego vamos a hablar de qué queremos significar con esto. Queremos significar independencia de poderes, queremos significar Estado de Derecho, libertades en general en el Estado, etcétera. Pero a eso se refieren estas vulneraciones. Vamos con la tercera y última lámina, donde vamos a ver cuáles son esos ataques a la institucionalidad democrática. En primer lugar, se ubican los actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, con 232 casos. Luego tenemos procedimientos no basados en la norma, con 88 casos, corrupción de autoridades públicas, con 23 casos, independencia de órganos del Estado o falta de independencia, 12 casos, falta de transparencia y acceso a la información, 9, acoso político, 5, condicionamientos en el servicio público, 5, incumplimiento de normas relativas a la duración de autoridades y funcionarios en sus cargos, 3,
incumplimiento de procesos adecuados en la elección de autoridades 2. Como verán, son una serie de hechos que atentan contra la institucionalidad democrática en Bolivia y que no son de ayer cuando se produjo esta toma militar de la Plaza Murillo, sino que vienen de antes. Por eso quiero pasarle la palabra a Mila Reynolds, porque ella representa a UNITAS, es la directora de esta institución, para que nos cuente qué ha pasado con la institucionalidad democrática, por qué hay este crecimiento tan inusitado, cuál es la lectura que tiene Mila respecto a este informe. Sí, muchas gracias, Mary. En realidad, las cifras que presentas y que hemos presentado el día martes son bastante impactantes, ¿no? Estos datos, estas 379 vulneraciones que se tiene a la institucionalidad democrática, que representa básicamente el 61% del total, ¿no? De esto, es una cifra que realmente nos preocupa. Vamos a ver que del total de estas 379 que hablamos de vulneraciones con relación a la institucionalidad democrática, ya viene un poquito más a detalle las cifras, tenemos 232 casos. Eso sí, estamos hablando de actos contrarios al ejercicio de derechos. Un segundo tema que creo que nos vamos a localizar en los tres grandes o cuatro, digamos, vulneraciones más importantes. Entonces, 232 casos, o sea, el 61% de la institucionalidad democrática, me estoy refiriendo, son actos contrarios al ejercicio de derechos. El segundo tema más importante va vinculado a el 23%, que equivale a 88 casos, es a la ausencia de procedimientos basados en la norma. Un tercer elemento son aquellos actos de corrupción con un 6% y la independencia de los órganos del Estado con un 3%. ¿Qué nos está diciendo esto, ¿no? En torno al ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Y la institucionalidad democrática. Pues para tener este ejercicio como tal pleno de derechos, necesitamos pues no solamente un reconocimiento legal de jure, vamos a decir, de leyes que están respaldando nuestros derechos, pero también estamos hablando de un conjunto de instituciones y reglas prácticas y estables que garanticen pues el cumplimiento del ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, implica esto, por supuesto, muchas otras cosas más. Estamos hablando de la separación, de la independencia y el equilibrio de poderes, que es algo que nos viene en los últimos años y ya el informe rescatando de manera consecutiva esta preocupación en los tipos de derechos que acabo de mencionar. Pero también implica también una preocupación de un ejercicio efectivo de los derechos políticos, ¿no? En torno a elecciones, en torno al ejercicio de los derechos civiles. Ahora, en esta garantía del cumplimiento de los derechos democráticos, pues tenemos una serie de derechos, ¿no? La igualdad, la libertad de expresión, a una participación libre, a un control también del propio poder y por qué no decir, el respeto a la pluralidad que forma parte de este conjunto de derechos. Entonces, en pocas palabras, yo diría que la institucionalidad democrática está vinculada a un Estado de Derecho que tiene que ver con el cumplimiento de normas, pero un marco legal también adecuado, ¿no? A las instituciones y a la estabilidad. Eso en términos generales como cifras grandes, ¿no? Pero algunos ejemplos que tal vez dentro del informe hemos ido viendo y valorando, ¿no? Todo este tema de las tensiones, por ejemplo, Mary, que se han dado al interior de la Asamblea Legislativa y lo que ha sido la prórroga de las funciones de los magistrados del órgano judicial, ¿no? Ahí se han generado muchas disputas internas que ponen justamente en cuestionamiento este tema de la independencia de poderes. Otro tema de la vulneración, por ejemplo, de la vulneración de la presunción de inocencia. Vamos a ver que este caso, recordaremos del caso de narcotráfico de Marcet, ¿no? Donde el Ministerio de Gobierno ha estado haciendo un seguimiento y bueno, esto ha supuesto la detención
de varios supuestos involucrados en el caso Marcet y una exposición en diferentes plataformas y redes sociales de presuntos involucrados y que fueron detenidos, ¿no? Ahora esta presentación prácticamente de imputados se ha normalizado, diríamos, ¿no? Y ese es un tema de preocupación porque ahí estamos vulnerando el principio de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un Estado de Derecho, hablamos de un marco regulatorio en el cual las autoridades también están sujetas a ese marco regulatorio y a, por supuesto, respetar estas normas. Y esa es la preocupación que creo que vamos sacando tal vez con algunos ejemplos claros y que el informe que está a disposición de la población en nuestro portal web puede acceder para tener mayor información. Claro, Mila nos hace recuerdo de un caso que es absolutamente central en el tema de la institucionalidad democrática, que es la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional, que en el último tiempo básicamente han estado gobernando para Luis Arce o cogobernando, porque sus fallos han sido muy favorables al gobierno y eso implica obviamente una vulneración a la independencia y a la coordinación y al equilibrio de poderes que debería existir según nuestra Constitución. Les comento, amigas y amigos, que han empezado a llegar las opiniones de nuestros seguidores. Nos escribe Félix Yanquipacha desde Sucre y nos dice, bueno, felicidades por esta tribuna de análisis y opinión. Y él dice que lo sucedido ayer en la Plaza Murillo fue un show de mal gusto. Sin embargo, no es apropiado hablar de golpe, ni siquiera de asonada, porque no tuvo esas características. Ahora sí quiero preguntarle a Gloria Ardaya, ¿qué le ha parecido el informe? ¿Quiénes son los que vulneran estos derechos? ¿Quiénes son los responsables de que se haya disparado este número de vulneraciones a la institucionalidad democrática? Mary, yo en primer lugar quisiera felicitar a UNITAS por haber hecho este informe, que considero importante que haya registro de esas vulneraciones a la institucionalidad democrática. Pero al mismo tiempo considero que es un informe generoso, porque creo que no hay que olvidar que lo que hizo el MAS en estos 20 años de gobierno es generar miedo en las instituciones, en las ONGs, en la cooperación internacional, en todos nosotros. Porque si no estabas con ellos, eras su enemigo, ¿no es cierto? Porque esa es la lógica. No ven al otro como un adversario, sino como un enemigo al que hay que eliminar, ¿no? Entonces me parece importante que exista este informe y me gustaría, ¿no es cierto?, también decir que pese a que se impuso el miedo en casi 2 décadas, creo que los bolivianos estamos empezando a perder el miedo y lo demostramos el 21F, porque no es solo la autoprórroga de hace unos meses, quisiera que vayamos un poquito más a la memoria media y a la memoria larga, ¿no? No te olvides, no hay que olvidarse que ignoraron el resultado de unas elecciones, de un referéndum, que es lo máximo de expresión de la voluntad popular para la reelección, y les importó nada, ¿no es cierto? Entonces, estas vulneraciones vienen desde el gobierno porque, como te decía, estas transgresiones, porque te decía, no gobiernan para la mayoría del país, ¿sí? Gobiernan para una parte, para sus partidarios todo, para el resto de la población, como diría alguien, ¿no? Para mis partidarios todo, para los otros la ley, ¿no es cierto? Decía un autócrata en otro país, ¿no es cierto? Pero yo te diría que estamos perdiendo el tiempo, pero el miedo, pero al mismo tiempo en el país se ha incrementado ese sentido de transgresión que siempre los bolivianos hemos tenido por
la presencia de la informalidad económica y de la informalidad política, ¿no? Que son temas que deberíamos trabajar e incorporar en todos nuestros informes, ¿no? Además, por supuesto, de esta profunda incertidumbre que estamos viviendo en el país, porque, insisto, no solo los que nos gobiernan no son demócratas, sino que han tratado de eliminar a la política, ¿no? Desterrarla del espacio público. Y cuando hablo de eliminar a la política, estoy hablando de esa posibilidad de construir comunidad política, de debatir hacia dónde como bolivianos queremos llegar, ¿no es cierto? Ese ha sido un intento permanente, pero por suerte habemos personas que no vamos a permitir que eso ocurra y seguimos haciendo política y política de la buena, es decir, pensando hacia dónde como bolivianos queremos ir. Y lo que me gustaría es insistir también en la memoria larga, ¿sí? No es solo la autoprórroga, ¿no? Han habido un montón de hechos, la reelección del 2014, me parece que fue, el intento del 2019, que ya eran las dos ilegales, porque la constitución hecha, redactada por el propio MAS, ¿no es cierto?, fue incumplida y la incumplen absolutamente todos los días, como ha ocurrido con la autoprórroga, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, quisiera insistir, ¿no? Y luego, decía yo que este es un informe generoso porque hay una infinidad de hechos que atentan a la institucionalidad democrática, que atentan a nuestros propios derechos, que no los denunciamos porque no confiamos en la justicia. Sabemos que es en vano ir a hacer una denuncia, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante también decir esto, ¿no es cierto? Pese a que felicito la elaboración del informe, que se haya publicado, pero poner pies de página, ¿no es cierto?, de que hay cualquier cantidad de incluso muertes, ¿no es cierto?, que no se denuncian, de asesinatos que no se denuncian, porque la gente sabe que no va a lograr nada, que lo único que va a hacer es coimear a la policía, coimear a los jueces, porque si hay algo corrupto en nuestro país son estas instituciones que deberían estar al servicio, que deberían estar para garantizar los derechos de los bolivianos y bolivianas, ¿no? Entonces, Sí, quizás podríamos mostrar un poquito. Este es el informe al que nos estamos refiriendo, el informe de situación 2023. Y claro, Gloria Ardaya nos dice felicidades, pero no están muchos casos de vulneraciones. Sin embargo, también hay que decir que el informe se hace cada año, ¿no? Y que solamente en este se registran los del año respectivo, en este caso del año 2023. Pero tenemos entendido que en el pasado se han hecho otros informes, cada año se hacen informes de situación donde seguramente están registrados los otros casos, de eso le vamos a preguntar a Mila Reynolds enseguida, pero también quiero aportar lo siguiente, ¿no? Que las fuentes de información no solamente son las denuncias que se hacen ante la fiscalía o ante las autoridades, sino también un monitoreo de más de 20 medios de comunicación a nivel nacional para la presentación de los datos, el seguimiento a los casos, a las denuncias, el seguimiento a los casos emblemáticos que hace UNITAS también, ¿no? Pero quiero preguntarle ahora sí a Mila respecto, primero, a este informe, desde cuándo se hace, cuál es la tónica de este informe, y segundo, qué otros derechos se están vulnerando según los datos del 2023. Sí, exactamente lo que tú mencionas, Mary, ¿no? El informe se viene elaborando ya desde hace más de una década, el 2013. Arrancamos con el primer informe donde
lo que ve es la situación de las libertades fundamentales y las condiciones de entorno, ¿no? De las organizaciones de la sociedad civil. Pero ya desde el 2017 en adelante lo que eh, se ha hecho es nutrir aún más estos registros que mencionabas a través de un observatorio. Es el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, y que está también a disposición del portal web donde se hace justamente este seguimiento, ¿no? No solo a través de los medios, de dónde están las denuncias, de qué casos se están presentando, pero también se utiliza diferentes mecanismos como entrevistas, se hace uso también de informes de país con relación a la situación de derechos humanos, ¿no? Entonces, como vemos, es un conjunto en realidad de datos que nos dan una mirada, digamos, en un momento específico, como una fotografía de qué ha pasado el año 2023. Y estos registros obviamente están respaldados con información y eso es lo que sí se pueden encontrar en lo otro. Ahora, entiendo la mirada también de Gloria, donde ella trae esta de decir, no nos olvidemos, ¿no? De que hacia atrás tenemos también toda una historia de cosas y que claro, lo que viene desde atrás también de alguna manera va a generar que entendamos por qué estamos llegando a un determinado momento, ¿no? Este debilitamiento de la institucionalidad democrática no es algo pues reciente, ¿no? Ya en los últimos 3 informes de manera recurrente se viene como que mandando alertas sobre esta situación en el país y obviamente eso hace que la credibilidad en las instituciones se vayan aún deteriorando mucho más, ¿no? Ujú. Y ligado a tu segunda pregunta sobre cuáles son los otros derechos, digamos, que hemos visto con mucha preocupación en su deterioro. Y ahí vamos a decir que en este informe hay un incremento muy importante en lo que se refiere a la vulneración de los derechos de la libertad de prensa, ¿no? Tenemos en total 143 casos que se han registrado el año pasado, pero lo que llama la atención sobre todo son que muchos de estos casos están vinculados, y ahí tenemos las cifras que tú presentabas, ya con agresiones físicas o psicológicas o sexuales a periodistas, ¿no? De ese total, un 21% están referidos a este tipo de agresiones. Y luego el amedrentamiento también, seguido con un 20%. Luego tenemos un 16% que está en el incumplimiento al deber de protección de los periodistas. Y ahí se ve cómo, en todo caso, los policías no están protegiendo la labor periodística en las calles. Y este tema llama la atención porque la mayoría de las vulneraciones en realidad se dan en la cobertura de eventos políticos, ¿no? En investigaciones sobre actos lesivos al Estado, en conflictos sociales. Y bueno, y ahí tenemos que no solamente, que si bien la mayoría son vulneraciones y por parte de autoridades, la policía, digamos, que está llamada a la protección, también vemos que desde los ciudadanos, las organizaciones, las personas también están agrediendo a los periodistas, ¿no? Entonces, en este informe, lo que estamos resaltando justamente es el uso excesivo de la fuerza, el abuso policial en contra de los periodistas, pero también los agravios y censuras, ¿no? que se están dando a los medios de comunicación, lo que está agravando la situación de la libertad de prensa, ¿no? ¿Y por qué? Obviamente esto es importante porque vulnerar, obviamente, las libertades en este sentido y sumadas a las libertades también de reunión y el derecho a la protesta, hace una situación de indefensión que siente la población en estos momentos.
Claro, y los periodistas lo palpamos día a día en las calles, incluso en las puertas del Palacio de Gobierno, donde muchos ni siquiera tienen posibilidades de ingresar a hacer la cobertura. De esa manera se ha restringido el acceso a la información. Yo quiero traer más voces al programa porque durante la presentación del informe de situación 2023 hubo representantes de la sociedad civil, de organizaciones sociales, del cuerpo diplomático, representantes del Estado, en fin, que han estado presentes para analizar estos datos y tienen una percepción sobre qué es lo que está pasando en nuestro país. Veamos un video que hemos preparado de resumen de estas opiniones, por favor. Yo creo que lo que es importante es que nos está mostrando con datos fehacientes lo que nosotros percibimos. No es un comentario, no es una percepción, no. Ahí están los datos y ojo, que lo que está revelando el informe hace referencia solamente a los casos que son denunciados. Y nosotros sabemos que en este momento muchos de los casos no llegan a la denuncia pública. ¿Por qué creo que es valioso? Porque nos está dejando en evidencia que la situación que estamos viviendo ahorita en Bolivia es sumamente grave. Es grave porque el principal agresor o vulnerador de los derechos, de las libertades, es nada menos que el Poder Ejecutivo, los ministros, el mismo presidente, aparte de algunos otros funcionarios y los grupos de choque del gobierno. Pero hablo sobre todo del Ejecutivo porque son los que deberían de estar como garantes de los derechos, ¿no? Creo que eso es central tenerlo claro y creo también que es muy, muy importante considerar que no se trata solamente del derecho o la libertad de prensa o la libertad de expresión. El tema de la institucionalidad democrática es patético, el tema de la libertad de reunión y los otros que han sido expuestos. Estamos en una situación de indefensión, porque no hay una estructura institucional que garantice la investigación, la reparación y la justicia. En el caso de la libertad de expresión es notable. Tenemos en Santa Cruz 14 demandas interpuestas en la justicia, ninguna ha sido atendida y ninguna ha sido, digamos, resuelta con investigaciones que se ajusten al debido proceso y con sanciones a los responsables. Entonces, considero que estamos en una situación de vulneración sistemática de derechos con impunidad. Primero quiero destacar mucho el informe presentado por UNITAS, porque yo creo que la percepción que tenemos algunos y la negación que tienen otros respecto a la vulneración de derechos humanos en Bolivia se puede tranquilamente contrastar con los datos y todo el trabajo que hay detrás de este informe. Es importante reconocer que en nuestro país hay un deterioro de la institucionalidad democrática, pero también algo que me ha parecido muy importante es cómo nosotros podemos seguir denunciando, seguir siendo portavoces de que estos derechos no se vulneren o callarnos. Y creo que este es uno de los aportes más importantes justamente para mover conciencia, justamente para que sectores que antes han sido mucho más reprimidos, ahora no solamente sigan denunciando, sino también tengan el apoyo, no solo de la prensa, sino de la sociedad civil. Y respecto a la prensa, que es mi rubro, obviamente creo que hay un estado muy crítico en este momento por la situación que estamos viviendo, pero también porque nuestra propia libertad de informar, de denunciar, de fiscalizar está siendo muy, muy amedrentada por quienes están en el poder. Creo que hay muchísimas dificultades ahora, pero hay un par de cositas que me llaman la atención. Primero, este tema de la asignación de fondos estatales para los medios de comunicación social. Yo no comparto mucho el criterio de Maggie en sentido de que es un problema menor y que hay que incidir con los empresarios privados, porque el tutelador pues, de derechos es el Estado, ¿no? El garante es el Estado. Y el Estado tiene la obligación de asignar en igualdad de condiciones, además con ciertos criterios, pero sin embargo la asignación se va dirigida a los medios que son pro gobierno. Y eso no solamente el problema de la asignación de fondos, sino el problema es que significa un acto de censura previa. ¿Acaso por qué se cerró Página 7? Se cerró por falta de fondos, ¿no es cierto? Y el tema de la asignación de medios económicos de la propaganda oficial genera el sustento de los medios de comunicación social, es innegable. Otro tema que a mí me preocupa muchísimo es la ausencia de institucionalidad democrática, es decir, las instituciones llamadas por norma, por constitución, a defender los derechos de estos defensores de derechos humanos están como ausentes en el escenario. Por ejemplo, el defensor del pueblo. Son básicamente esas mis dos grandes preocupaciones. Que lo que necesitamos es aclararnos, o sea, que haya gente con voces fuertes defendiendo lo democrático de manera clara.
porque yo creo que ha habido mucha confusión en lo democrático. Se ha entendido lo democrático como básicamente lo popular, y si lo popular no era democrático, estaba bien, era aceptable. Por ejemplo, el hecho de impedir marchas en las calles por grupos del movimiento al socialismo que les parecía que eran de X, de derechas, de no sé qué, y por tanto se permitían agredirlas físicamente, y eso ha contado con gran aceptación, diría yo, en el país, porque se entendía la democracia, insisto, como lo popular. Yo creo que la democracia debe ser popular, pero la democracia, como decía Marité, tiene que tener reglas, y entonces esas pulsiones de las mayorías y de todos nosotros tienen que ser controladas por reglas de convivencia. La democracia finalmente es eso, y entonces tenemos que trabajar en decir eso de manera más clara, en decirle a la gente lo que no es democrático y lo que es democrático, y en ningún caso dejar pasar pulsiones antidemocráticas porque son convenientes políticamente. No se intensifica lo que debería ser en un Estado de Derecho, o sea, que los derechos y de las organizaciones sociales y de los individuos puedan acrecentarse, no sé, más bien parece haber una regresión en cuanto a la represión de la opinión ciudadana, en cuanto a las garantías que el Estado debería dar a las organizaciones sociales. Hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas que pueden mejorar y hay otras que creo que ya no tienen remedio, en el hecho de que el abuso del poder es ya una característica generalizada, no solo en nuestro país. Hay que entender que a nivel mundial, en realidad, los dueños del mundo han empezado a imponerse hacia la derecha, hacia la izquierda, en fin. En todo caso, estoy muy contento de estar aquí y la primera percepción es esa, de que tenemos mucho por hacer. Eso es lo bueno. Muy bien, esas eran las opiniones generadas durante la presentación del informe de situación 2023 de UNITAS. Y quiero aclararles que esas opiniones fueron vertidas antes de que se produzca la toma militar de la Plaza Murillo y del Palacio de Gobierno. Por eso quiero ahora hacer ya la última ronda de preguntas antes de despedir el programa. En primer lugar, a Gloria Ardaya, que está con el micrófono apagado, le vamos a pedir que lo prenda. Quiero preguntarle qué es lo que se debe hacer. ¿Qué debe hacer la ciudadanía? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo actuar como sociedad civil frente a esta realidad? Gloria, tenemos el micrófono apagado. Sí, ahora sí. ¿Sigo con el micrófono apagado? Ya está prendido. Adelante. Ya. Bueno, lo que yo quisiera decir es que la sociedad civil tiene un rol muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo y empezar a organizarnos para defender nuestros derechos. Me ha llamado la atención que en el informe, por ejemplo, no se hable de la agresión hacia las mujeres y los niños y este delito contra la vida, que es el bien más preciado que tienen las personas, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es más organización, más organización. Pero el fortalecimiento de la democracia para defenderla, ¿no es cierto?, permanente. Gloria, tenemos un problema de conexión. Al parecer está fallando el internet allá donde te encuentras. Enseguida vamos a retomar tu punto de vista. Quisiera ahora darle la palabra a Mila Reynolds para que nos diga qué se busca con este informe, qué van a hacer, dónde lo van a llevar, qué se busca lograr con estos datos. Y si podríamos comentar algo respecto a lo que acaba de decir Gloria, en sentido de que no están consignados todos los derechos ni las libertades, sino que se concentra en algunos derechos y en algunas libertades el informe. Adelante, Mila, por favor. Sí, gracias, Mary. En realidad, bueno, UNITAS como una institución defensora de derechos, promotora de la democracia y el desarrollo, pues el objetivo principal para nosotros con este informe es evidenciar el estado de situación del espacio cívico en el país para promover, en primer lugar, espacios, ¿no?, de diálogo y reflexión y una participación pues activa y democrática, ¿no?, de diferentes actores, como es lo que hemos tenido el anterior martes, ¿no?, con una participación realmente diversa de actores de la sociedad civil.
¿para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿No? Pues esto nos permite a nosotros, no solo como UNITA, sino a todos los que accedemos dentro de los diferentes actores de sociedad civil, tener esto como un instrumento de incidencia, ¿no? Que aporte, en primer lugar, al debate y que exponga la realidad sobre las condiciones en las cuales se encuentran las personas y organizaciones defensoras de derechos, ¿no? Es un insumo, por supuesto, muy importante para exigir acciones y políticas que mejoren el entorno. Eso por un lado. Por otro, también significa, es un instrumento de denuncia pública, ¿no? Porque los datos que se presentan en el informe son empleados por diferentes organizaciones, medios de comunicación, pero también estamos hablando que es un insumo inclusive bibliográfico que generan otro tipos de informes y estudios. Pero también, y un tema muy importante, diría yo, es la orientación de acciones planificadas en torno a lo que es la defensa de los derechos, ¿no? En los casos que también atendemos desde UNITAS. Ahora, este informe como tal es enviado a diferentes instituciones y aquí me permito ver algunas de ellas, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se hace llegar a este informe más a nivel internacional, comités y relatorías de organizaciones de Naciones Unidas, que en estos años han ido incluyendo los datos y la información sobre la situación y generan recomendaciones al país, ¿no? Este es un trabajo, obviamente, que va en la lógica también de generar incidencia sobre la situación que se está llevando a cabo, ¿no? Ahora, por supuesto, el informe se está concentrando en las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y por supuesto, vamos a decir que una mirada también muy especial que le hemos venido dando a los defensores de derechos y hemos tomado en esta versión una lógica ya de exponer casos emblemáticos, ¿no? Casos emblemáticos como hemos tenido con Amparo Carvajal, como un ejemplo, ¿no? De lo que ha venido sucediendo y también históricamente dándole esa mirada de lo que ha pasado en los últimos años y que explican la situación en la cual estamos ahora, digamos, viviendo en esta situación de vulneración de los derechos. Bueno, ahí está el informe. Quien tenga oídos que escuche, quien tenga ojos que vea. Los datos están puestos y habrá que ver si es que lo leen desde el Estado para tener alguna idea de que las cosas no están yendo bien en cuanto a institucionalidad democrática ya desde hace tiempo, como decía Gloria Ardaya. Bueno, también nos escribe Zulma Ballesteros y nos dice, estamos indignados. Con eso resume su punto de vista y es justamente lo que decía Gloria Ardaya, la sociedad civil debe expresarse, debe movilizarse y ella considera que la sociedad civil ya ha perdido el miedo. Estaba con ese punto cuando se cortó su conexión. Adelante, Gloria, retomemos ese asunto. Sí, yo insisto que la organización es un medio. Nuestro fin es recuperar la democracia, volverla a dotar de contenido y no nos olvidemos que tenemos la oportunidad de hacerlo en 2025, año del bicentenario de la conformación de nuestra república. Mucho de lo que está pasando también, yo quiero decir, es nuestra responsabilidad. Somos corresponsables de lo que pasa en nuestro país y yo creo que ya es hora de que tomemos el destino de Bolivia en nuestras manos, porque es nuestro país, aquí nacimos y aquí vamos a morir. Entonces, creo que nuestra responsabilidad es hacer de Bolivia una Bolivia grande, una Bolivia respetada internacionalmente, cosa que no ocurre e internamente desterrar las enormes desigualdades sociales, políticas, económicas, étnicas, genéricas que estamos viviendo en la actualidad. Que así sea, Gloria. Muchísimas gracias a ambas por haber participado en el programa. Gracias, Mila. Tu despedida, por favor. Muchas gracias, más bien a este espacio y gracias también a Gloria por compartir su mirada desde la experiencia también que ella ha vivido, este tema del retorno a la democracia y ella, quien más que nadie,
que ha participado en momentos tan críticos en el país, pues ha podido ver que la democracia para los bolivianos tiene un valor enorme, ¿no? Y eso creo que también hemos podido sentir el día de ayer, ¿no? Donde la gente decía el respeto a la democracia, independientemente de los vaivenes que ahora se están dando en torno a esta situación, pero es la democracia la que nos está moviendo. Y aquí estamos, y la responsabilidad, y coincido plenamente con Gloria, la responsabilidad que tenemos de esta sociedad civil para seguir denunciando, pero también promoviendo acciones para la defensa de esta democracia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a Gloria Ardaya por haberse conectado con nosotros. Gracias, un fuerte abrazo para las dos y para quienes nos escuchan. Hasta pronto. Muy bien, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, así hemos llegado al final de este programa que ha empezado con la intensidad de la toma militar de la Plaza Murillo y ha terminado hablando de acciones de la sociedad civil frente al deterioro de la institucionalidad. Como siempre, nos volveremos a ver el próximo jueves con más información referida a derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Entre tanto, infórmense con nuestro portal sumandovoces.com.bo. Nos vemos el próximo jueves.